Perdón. Pues sí, así es. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Fíjense, con mis hermanos Conociendo la Palabra, es un grupo que tenemos, que nos reunimos todos los martes a las 9 de la noche. Estamos tratando el tema, bueno, acabamos de terminar el tema del testimonio, ¿por qué es tan importante? Estamos analizando un manual que nos ha dejado nuestro pastor Nicolás, que se llama ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Y en ese viene el tema del testimonio. Yo estuve meditando porque ustedes saben que cuando uno prepara la clase, el primero confrontado es uno mismo. Entonces uno analiza, ve los versículos y el Señor te pone las cosas enfrente y te dice, ¿qué estás haciendo mal? Porque la palabra es eso. La palabra en todas las historias, en todo lo que comparte, desde el principio hasta el fin nos habla de Cristo. Y Cristo nos da los consejos necesarios para tener una buena vida con Él. Entonces la palabra te confronta primeramente a uno que prepara la clase y después pues tú lo llevas a los hermanos para que también ellos sean confrontados. Por supuesto, a pesar de que tenemos el manual, no nos conformamos con lo que viene escrito, sino que abundamos más, investigamos más, vemos más pasajes, para que de alguna manera, si alguien nos pregunta algo, tengamos manera de contestar. Yo veo que muchas veces en los estudios, o algunos les llaman células, o algunos les llaman de otras maneras, pues solo se limitan a ir leyendo lo que dice el cuadernillo, ¿no? Pero esa no es la manera de estudiar la palabra de Dios. La manera de estudiar la palabra de Dios es estudiar y exponer. Estudiar el tema a profundidad y ver todos los versículos más posibles para analizarlos y ver realmente qué es lo que nos quiere decir la palabra, porque un verso sin su contexto solo es un pretexto. Entonces tenemos que ver muchos versos, que todos ellos son el contexto general de la Biblia, para que no haya un pretexto de equivocarnos. Así de sencillo. Por eso hoy, pues vamos a hablar de tu testimonio. Este sermón que lleva por título Tu testimonio, que está basado principalmente en el pasaje de Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Mientras ustedes lo van buscando, yo quiero platicarles algunas cosas. Testimonio. Un testimonio, pues, ¿qué es? Es la declaración que hace una persona para demostrar o asegurar la veracidad de un hecho por haber sido testigo presencial de él. Muchas veces el testigo no fue presencial, sino platicó con las personas que lo vivieron. Es el caso de Lucas, por ejemplo, que Lucas entrevistó a las personas que conocieron y vivieron y estuvieron con Jesucristo, y entonces por eso tenemos el Evangelio de Lucas, porque él se dio a esa tarea, pero dio el testimonio. El Evangelio es un testimonio, son las buenas noticias que nos trae nuestro Señor Jesucristo por medio de Lucas. Pero cuando hablamos de un testimonio de vida, ¿sí?, estamos hablando de lo más emblemático que ha hecho una persona en su vida. Ese es su testimonio de vida. Porque podríamos decir cada uno de los detalles de la vida de una persona, desde que nació, y cómo nació, y cómo creció, y cómo sus células se iban reproduciendo, pero sería absurdo. Hay que ver lo más importante, lo más emblemático de la persona, y entonces podemos decir que eso que hizo esa persona es su testimonio de vida. Cuando vamos un poquito más allá, nos podemos preguntar, ¿qué es un testimonio cristiano? Porque ya no nada más es lo que yo vi y presencié, sino mi testimonio en Cristo, ya siendo un cristiano, siendo un discípulo de Cristo. Yo quiero ser discípulo de Cristo y me acerco a Cristo y conozco a Cristo. Juan 5:39, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, pero estas son las que hablan de mí. Entonces hay que conocer las Escrituras para conocer a Cristo. Y entonces, conociéndole y tomando la decisión de seguirle y de dejar de hacer lo que hacíamos antes, entonces tenemos un testimonio cristiano.
Fíjense que cuando yo me convertí, pues mi esposa ya tenía varios años de haberse convertido. Pero aún así, decidimos buscar en dónde congregarnos, pero ya juntos. Esto nos llevó, por supuesto, a visitar varias iglesias, en las cuales pues algunas nos gustaron más y otras menos. Pero me llamó muchísimo la atención una en particular. Para variar, pues uno llega tarde, no sabe cómo son los horarios, más o menos, sabes que tienes que llegar a cierta hora, porque no en todas las congregaciones el servicio es a la misma hora, etcétera, ¿no? Y ya saben, llega uno al lugar y bueno, todos estaban cantando alabanzas, muy bonito, y pues tú entras y empiezas a vivir todo aquello, la emoción de las canciones, y las canciones te mueven el corazón, porque pues ese es el efecto de la música. Y no podemos negarlo. Cuando oímos una canción, inclusive una canción del mundo, que habla de un tema bonito, pues te mueve el corazón porque la música tiene ese efecto. Algunos abusan de esto, pero bueno, no es el tema de hoy. Terminado el tiempo de las alabanzas, pasó una persona de entre el público que estaba ahí reunido, que solicitó el micrófono y dijo que ese día quería dar su testimonio. Bueno, habló durante 10 minutos más o menos y yo me dije, pues es claro que esta persona tiene mucho que decir. Y todos gritaban, aleluya, aleluya. El asunto no paró ahí, sino que luego pasó otra persona. Todos hablando de su vida pasada. Y luego pasó otra persona. Y luego otra más. Cómo su vida pasada había sido un desastre y todas las maldades que habían cometido, todas aquellas atrocidades que habían hecho. Y al final conocieron al Señor y su vida cambió. Aleluya, aleluya, aleluya. No más. Porque si yo pasara, no terminaría de decir todas las cosas que he tenido que vivir. No terminaría en toda la tarde. Yo me seguiría aquí hablando hasta la noche y no terminaría. Y es el caso de cada uno de nosotros. Algunos han hecho más, algunos han hecho menos. Pero es una vida, imagínense. Ese día, fíjense qué curioso, me enteré que los que estábamos ahí reunidos, todos éramos unas joyitas. Porque el que no adulteró, robaba. El que no estafaba, mentía. Que si alguno tenía granos horribles donde no quiero ni recordar, y otro todavía lo andaba buscando la justicia. Todo esto lo recordé cuando revisaba el pasaje al cual quiero que me acompañen. Porque Dios lo ha puesto primeramente en un servidor para confrontarme y después para compartirlo con ustedes. Y que ustedes lo tomen en cuenta y hagan con él lo que deban de hacer. Vamos por favor a Primera de Pedro capítulo 2, verso 9. Primera de Pedro capítulo 2, verso 9. Fíjense que dice ahí en Primera de Pedro capítulo 2, verso 9. Nos dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pidamos que sea el Señor el que nos dirija en este hermoso día que hemos dedicado este tiempo en servicio a Él. Vamos a orar. Padre del cielo, te damos gracias por tu hermosa palabra, Señor, porque por medio de ella podemos conocer un poquito más de ti, Señor, un poquito más de lo que tú quieres, cuál es tu voluntad para nuestras vidas. Señor, ayúdame a no salirme de los lineamientos de tu santa palabra, de los lineamientos de tu sana doctrina. Ayúdame a que sea predicado lo que tú hubieras predicado, Señor.
úsame como herramienta y ayuda a mis hermanos a que entiendan estas cosas, a que profundicen en ellas, a que se den cuenta y aprendan un poquito más para que su vida sea más edificante para todos y para ti, Señor. Porque mediante nuestra edificación, tú eres glorificado, Señor. Porque se ve tu gran obra en la vida de cada uno de nosotros. Señor, te pedimos que hoy nos dirijas en este servicio, en este estudio de la palabra, de manera que salgamos mejores de cómo llegamos este día. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, quiero decirles que este no es un sermón expositivo. Me preguntaba mi esposa, ¿qué es un sermón expositivo? Es el sermón que va exponiendo lo que dice específicamente la palabra. No vamos a exponer lo que dice específicamente este pasaje, sino que solamente tomaremos la última parte del versículo. La última parte del versículo es lo que vamos a tomar. Por eso quisiera que me acompañaran a la parte final del versículo, donde dice así. Esto es lo que vamos a tomar en cuenta el día de hoy. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto es lo que vamos a analizar. ¿Cómo lo vamos a analizar? Haciéndonos preguntas. Recuerden que las preguntas son una llave que puede abrir muchas puertas. De acuerdo a la pregunta es la puerta que vas a abrir. El anuncio, porque no dice anunciéis, el anuncio. Yo quiero que me acompañen a imaginar conmigo aquel momento, cuando vemos al fondo esa cruz vacía en el alto del Gólgota, donde crucificaron a nuestro Señor. Cuando vemos esa cruz vacía, no nos queda otra cosa más que recordar en que en esa cruz yacía quien en vida fue nuestro gran maestro, Jesús de Nazaret. Hombre al que no se le conoció posesión alguna, pero que, como estaba escrito, sí, fue enterrado como un hombre rico. José de Arimatea, hombre prominente, pidió enterrar el cuerpo del Señor Jesucristo en su mausoleo personal, cavado en la piedra en la orilla de una montaña. Pero pasados apenas 3 días, y como también estaba escrito, emergió de aquella tumba y glorificado, venció a la muerte, resucitando por cada uno de nosotros. Pasados otros 40 días, se fue al cielo entre nubes y ángeles. Pero, por su sacrificio, hoy sus discípulos somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este es el tema. Porque estábamos en tinieblas y Él es la luz. Estábamos viviendo de mentiras y de egoísmo y Él es la verdad y la humildad. ¿Acaso no es tan importante anunciar esto? Cuando nos escribe esto el apóstol Pedro, por medio de la inspiración dada por el Señor Jesucristo, es porque, si bien ya tenemos todo esto ganado, linaje escogido, nación santa, también debemos de recordar que no lo merecíamos, pero por su gracia y por su luz admirable nos lo ha otorgado. Y eso es lo que debemos de anunciar. Algunos
hoy en día, equivocándose, usan la publicidad y la mercadotecnia para cumplir con el mandamiento de este pasaje, montando verdaderas campañas publicitarias donde se invita a conocer a Cristo. Y es que conocer a Cristo no es lo malo. Lo malo es que se pierden y termina uno conociendo lo peor de las personas en lugar de conocer al Señor. Personas que intentando mostrar a Cristo se han hecho multimillonarias con el nombre del Señor. Y esto no es bueno. Mientras el pasaje nos dice, para que anunciéis las virtudes, ya que son las virtudes de Él lo que deberíamos dar a conocer, y no lo que muchas veces sucede, dar a conocer nuestros propios errores. Porque es a Cristo al que hay que anunciar, es a Él al que hay que confesar, ya que dice la Escritura en Mateo 10:32. Fíjense que dice, Mateo 10:32 nos dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero vamos a otro tema, que es la permanencia. ¿Qué tiene que ver la permanencia? El testimonio es permanencia. Porque cuando damos testimonio de Cristo en nuestras vidas, es porque Cristo vive en nosotros. Es porque cada célula de nuestro cuerpo vive y respira a Jesucristo, dejando de ser algo pasajero para convertirse en algo perenne. Sabemos que el Señor, antes de irse al cielo, nos dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. También sabemos que se iría, pero nos enviaría al Consolador, que es el Espíritu Santo. Y por tanto, este vive en nosotros, tomando nuestro cuerpo como su propio templo. Hoy no necesitamos una imagen para abrazarla y pensar que el Señor está entre nosotros. ¿Sí? No necesitamos ningún tipo de imagen o forma que podamos nosotros tener para conservarla y decir, Dios está conmigo. No. Ya que Él nos dijo que donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, dice Él, ahí estaré yo. Pero, la verdad, ¿quién no quisiera estar cenando con el Señor Jesucristo y sus discípulos en aquella última cena? ¿Quién no quisiera tenerle enfrente y caer de rodillas a sus pies solo para poder mirar su rostro? Pero esa es nuestra esperanza. Estaremos ahí. Porque hoy está con nosotros todo el tiempo. Pero esto solo se cumple mediante una premisa muy importante. Porque escrito está en Romanos 8, 14 y 15. Romanos 8, 14 y 15, donde nos dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, no. Sino que habéis recibido el espíritu de adopción, porque somos adoptados de Él, por el cual clamamos, Abba, Padre. Gracias, Señor. Pero bueno, si pensamos que solo nosotros desearíamos estar con el Señor y no dejarlo jamás, debemos que recordar que en otros tiempos
también sucedía esto, así, de la misma manera. Por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, a partir del verso 26, nos comienza a hablar de aquella historia que sucedió con el endemoniado gadareno. ¿Se acuerdan? Este endemoniado gadareno moraba entre los sepulcros sin ropa, porque tenía espíritus inmundos que lo gobernaban. Cuando el Señor sacó los demonios de este hombre, y estos se despeñaron por medio de un hato de cerdos, este hombre quedó liberado. Sin embargo, hizo lo que cualquiera de nosotros hubiera querido hacer. Él no quiso alejarse del Señor. Pero los pobladores, temerosos, le pidieron al Señor Jesús que se fuera de ahí. Tal y como lo dice la Escritura en Lucas capítulo 8, verso del 36 al 39. Lucas capítulo 8, verso del 36 al 39. Fíjense cómo dice ahí. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces, toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió, diciendo: vete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Bueno, ¿no nos dice la Escritura las aventuras que vivió el endemoniado cuando los espíritus inmundos habitaban en él? Eso no nos lo platican. No nos cuentan los pecados que cometió porque andaba desnudo. Sin embargo, más de uno, con morbo, echan a volar la imaginación mostrando lo inmundo en sus propios deseos y en sus propias mentes, dentro de sí mismos. A pesar de que la gente vio la virtud exclusiva de nuestro Señor Jesucristo, para ellos que vieron cómo fue liberado aquel endemoniado, su miedo pudo más. Pudo más que el entender que para librarse de un mal se necesita un gran bien. Qué mal testimonio de estos hombres. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Su necio corazón. Romanos 1:21. Sin embargo, pues solo el que lo vive sabe lo que Dios ha hecho por él. Las demás personas no tienen idea, por eso no se convierten, porque no saben lo que Dios puede hacer por ti. El endemoniado gadareno lo vivió y lo entendió, y a pesar de que quiso quedarse con el Señor, tuvo que ser despedido, pero con una finalidad, porque se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Dios en su vida. ¿Se dan cuenta? La Escritura no nos dice por cuánto tiempo permaneció publicando todas aquellas cosas, pero fuera el resto de su vida, o al menos por algún tiempo, este que fuera endemoniado valoró que por la gracia del Señor Jesús fue libre, pues su vida cambió. Eso es un hecho. Hermanos,
los que están en línea, todos ustedes. Sí, tú también. ¿Valoras lo que el Señor ha hecho en tu vida? ¿Lo valoras? Vamos al siguiente tema. El cumplimiento. Muchos dicen, yo no tengo por qué hablar de mis cosas. Son cosas personales, entre Dios y yo. Vamos al pasaje de Mateo, capítulo 8, verso del 1 al 4. Mateo capítulo 8, versos del 1 al 4. Donde dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. He aquí vino un leproso y se postró delante de él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. ¿Se dan cuenta? A diferencia de otros ejemplos, el Señor no le dice al leproso que fuera y que hablara sobre las cosas que Dios había hecho en su vida. No, no le dice esto. Muy por el contrario. Le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés. ¿Por qué? Debemos de preguntarnos, ¿por qué le dice esto? Nosotros, que vivimos a Cristo, o que intentamos seguirle a cada paso, debemos de entender que nuestro testimonio no solo se limita a decir las cosas que vivimos por el mero gusto de compartirlas, así como quien cuenta un cuento, ¿no? Sino que debemos de cumplir con lo que dice la palabra que el Señor nos ha dejado. Pues dice en la Escritura, en 1 Pedro 2:9, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. Por tanto, debemos de cumplir con la palabra de Dios. Debemos de cumplir con el mandamiento. Fíjense que cuando el apóstol Pedro escribió este pasaje, no existía el Nuevo Testamento, por lo que solo tenían la ley dada a Moisés. Y la ley era estricta. Si alguien debía recibir expiación y ser perdonado por Dios, entonces esa persona debería de dar la ofrenda respectiva a los sacerdotes del templo, porque esa era la ley de Dios. Jesús sabía que había que cumplir con la ley, misma que en su calidad de Dios él conocía desde que se le dio a Moisés. Es por eso que en este caso no era para el testimonio del leproso, sino para el testimonio de ellos, de los hebreos, como lo dice el texto. El Señor Jesús sabía perfectamente, y Mateo lo dejaría así perfectamente delineado, porque Mateo estaba hablándoles a los que leyeran ese evangelio acerca del Mesías prometido. Y para mostrar a todos que ese Mesías prometido, ¿sí?, cumplía con la ley de Dios. Y así también, porque es de bendición para los que comienzan en la fe, pero también para los que tienen ya un tiempo en el Señor. Dar nuestro testimonio en obediencia es cumplir con la palabra, y la obediencia trae bendición.
Algo así lo vemos cuando vamos a los salmos, vamos al Salmo 19. El Salmo 19, del verso 7 al verso 9, nos viene diciendo este tipo de cosas. Fíjense, ¿qué nos dice el Salmo 19 del verso 7 al 9? Literalmente dice así: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al más sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos ellos. Yo quiero que me permitan hacer una paráfrasis de este salmo. Y ustedes ayúdenme yendo versículo a versículo mientras yo hago esta paráfrasis. Por ejemplo, en el verso 7, es una realidad que las leyes de Dios son perfectas y convierten el alma del que hace el mal en bien. Dejas de hacer el mal y te conviertes a hacer el bien, como una guía al camino correcto del Señor. Cuando tú hablas de Dios y no mientes, tu testimonio hace sabio hasta el que es más sencillo, hasta la persona más inculta que hay en ese lugar. El verso 8 nos dice: ya que los mandamientos de Dios son correctos todos ellos y te dan una buena vida digna de vivirse y de disfrutarse, ya que es puro, es perfecto y te llena de verdad, alumbrando todo para ver la verdad claramente. En el verso 9 nos puede decir que el temor de Dios es bueno y permanece para siempre por la misma eternidad de Dios. Y es que todos los pensamientos de Dios son correctos y verdaderos. Todos ellos son justos. Entonces nos damos la cuenta cuál es la importancia de cumplir con lo que Dios nos pide al dar nuestro testimonio correcto, verdadero, real, lo que Dios ha hecho en tu vida. Pero vamos a una conclusión. Hasta aquí hemos hablado bastante del testimonio. Hoy sabemos que cuando damos testimonio, debemos de ser correctos. Debemos de hablar con la verdad, ser verdaderos y hablar solo lo que Dios ha hecho por nosotros. No podemos platicarle a todo el mundo los detalles de los pecados en los que hemos caído en nuestra vida pasada. Todos esos detalles generan morbo en las personas que escuchan, sobre todo en los más débiles. Pero aún más importante es darnos cuenta que cuando hablamos de lo malo, de todo eso malo que hemos hecho, es como no haber tenido un arrepentimiento. Porque muchos se convierten, pero verdaderamente no se han arrepentido. Porque pareciera más bien que se están gloriando de todos aquellos pecados que mencionan y los dicen a los cuatro vientos. Sin embargo, todos estos pecados hoy en Cristo ya no importan, porque Él ya nos ha perdonado. Pues han quedado en el pasado, han quedado con aquel viejo hombre. Son características de una persona que ya no debe de existir, pues ya no somos así, ni queremos recordarlo. Esas cosas nos avergüenzan. Por eso ya no lo contamos, ya no más. Forget it. La persona que te escucha, ¿qué va a pensar? Dirán: ¿dónde me he venido a meter? Así como nos quedamos mi esposa y yo en aquel día. Y es que si no te avergüenzas de tu vida pasada, es que quizás no te has arrepentido del todo. Mucho cuidado.
Quizás sigas viviendo en el viejo hombre y solo estés tratando de aparentar. O ni siquiera te has dado cuenta. Porque en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Mismos deseos que te pueden arrastrar de vuelta al lugar de donde saliste. Entonces, la próxima vez que compartas tu testimonio, ¿de qué vas a hablar? ¿De las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable? ¿O de los defectos de aquel que casi te lleva al infierno? ¿De qué vas a hablar? Muchas gracias, queridos hermanos. Que Dios los bendiga. Vamos a dar gracias a Dios. Señor Padre del Cielo, muchas gracias, Padre Santísimo. Padre Eterno. Tú que eres bueno, Señor. Ayúdanos a entender estas cosas. Ayúdanos a que nuestro testimonio sea esa palanca que nos ayude a dejar nuestra vieja vida atrás. A dejar a ese viejo hombre que está viciado por los deseos de la carne. A dejar todo aquello y ser esa nueva persona que tú esperas de nosotros. A ser correctos y buenos. Y hablar de lo que realmente vale la pena. ¿Qué es lo que tú haces? ¿Qué son tus virtudes? ¿Qué es tu carácter? ¿Qué es lo bueno de Dios? Señor, gracias. Gracias por permitirnos dar un testimonio hablado, pero también un testimonio con nuestras propias vidas. Hablando de ti, sin decir una sola palabra. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a cumplir estas cosas, porque así seremos más tuyos y menos del infierno, menos del diablo, menos de la maldad. Señor, ayúdanos para que nosotros podamos ser mejores. Ayuda a mis hermanos a entender esto, para que ellos lo puedan poner por obra en sus vidas, para que se olviden de las cosas malas de tiempos pasados que ya no existen, ya no son, ni van a ser. Pero muchos se aferran a su vida pasada. Por eso les cuesta tanto trabajo llegar a ti, Señor, y comprender estas cosas. Padre, gracias por tu hermosa palabra. Gracias, Señor, y bendice a todos mis hermanos que se han conectado el día de hoy, que han dispuesto su tiempo para estar reunidos con nosotros. Cuídalos, protégelos, ayúdalos, Señor, en todas sus cosas, en todos sus caminos, sus entradas y sus salidas, porque son tus hijos, Padre. Ellos quieren estar contigo. Gracias, Señor, te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.